El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, forma parte de quienes encabezan la lista de los gobernadores más corruptos en México. Y vaya que la lista es bastante grande. No solo fue acusado de las típicas acciones del robo de dinero a las que un político se puede asociar fácilmente en este país. O sea, casi todos están asociados a este tipo de prácticas. Pero en cambio, se vio en medio de rumores insólitos, sumamente reprobables, como por ejemplo el haber entregado agua destilada en lugar de medicamentos para niños con cáncer. Dicha acusación proveniente directamente de Miguel Ángel Yunes Linares durante el año 2017, el entonces predecesor en el cargo de gobernador. Desató esto una ola de reclamos e indignación para el acusado, pues públicamente lo hizo como una declaración que dejó atónita a la población de Veracruz. Tenemos ya el resultado de un laboratorio que señaló que un medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada. Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños. Por si fuera poco, 2 días después de semejante acusación, también aseguró que durante la administración de Duarte se adquirieron medicamentos clonados y 70,000 pruebas falsas para detectar el VIH-Sida. No obstante, de sus denuncias oficiales y por lo que ahora cumple condena, solo hace referencia a asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Gobernador, la PGR lo investiga por 3 delitos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación encontró en su gobierno, dijo, irregularidades por 35,000 millones de pesos. En Despierta aquí presentamos una denuncia de un fraude por 1,045 millones de pesos a los trabajadores del Estado. El SAT, también el SAT detectó 33 empresas presuntamente vinculadas con usted que habrían recibido contratos fantasma. Su sucesor, Miguel Ángel Yunes, dice que tiene usted 25 casas en México y Estados Unidos. El PRI ya le suspendió sus derechos como militante. ¿Cómo está? Duarte, presuntamente con su conciencia limpia, acudió al programa de Carlos Loret de Mola para despejar todas las dudas de tantas acusaciones en su contra. Declarándose inocente, dijo que renunciaría a su cargo como gobernador para concentrarse en esclarecer todas las denuncias. Sin embargo, era cuestión de tiempo para que las cosas cayeran por su propio peso, puesto que a partir de esa entrevista el hombre se dedicó a desaparecer del radar de las autoridades, no sin antes cumplir con una parte de su palabra, la de renunciar a la gobernatura. Una vez deslindado de esa responsabilidad, comenzó a preocuparse por salvarse a sí mismo, así como también a su entonces esposa, Karime Macías, una mujer de moral bastante distraída que presuntamente sirvió como cerebro de todas las operaciones ilícitas que finalmente condujeron a su esposo a la cárcel. Se dice que el hombre estuvo bajo su influencia por muchos años, ya que era ella quien buscaba a toda costa y a como diera lugar una vida ostentosa de lujos y excentricidades. Sí merezco abundancia, fue lo que escribió una y otra vez en una costosa libreta a modo de decreto y en planas como si se tratase de una niña de primaria. En los cuadernos también se detectaron algunos mantras y algunos planes a cumplir como primera dama. Sin embargo, su decreto de abundancia fue lo que más llamó la atención, en especial por todo lo que se encontró a los alrededores de los escritos. Era la viva prueba de que sentirse merecedora no era solo un deseo, sino una realidad. Era como si tanto Karime Macías como Javier Duarte se hubieran unido en matrimonio para enriquecerse a costa de la población, pues se dice que en tan famosa libreta también escribió entre sus actividades DIF exprimirlo, una tarea que sin duda dejaba entrever sus verdaderas intenciones como primera dama. La historia de romance entre esta polémica pareja se asemejaba a la de una película de ficción donde los robos y las estafas jugaban el más importante de los papeles. Además, sus diferencias entre sus clases sociales le daban un toque de drama a la relación, pues mientras él se había esforzado para pagar sus estudios, ella ya formaba parte de una familia de renombre como los Macías Tubilla. Sin embargo,
Para la pareja no hubo impedimento alguno para comenzar con su noviazgo mientras Javier cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Al final de cuentas, los dos compartían eso que tanto los empujaría a armar una fortuna o a amasar una fortuna, que era la ambición. El principio de su vínculo amoroso fue como cualquier otro, ambos dedicados a los estudios para prepararse y forjar un buen futuro como pareja. Duarte vivió en España durante el tiempo que cursó su maestría en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y su doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, esta última siendo sede también del doctorado de Karime, como toda una mujer preparada y lista para escalar en su vida profesional. Todo era parte de su plan maestro para meterse en la política, hecho que ocurrió por parte de Javier Duarte, quien fácilmente se pudo escabullir para tomar un puesto en la Secretaría de Gobernación en aquel entonces encabezado por Emilio Chuaifet-Chemor, comenzando con un puesto de asesor, el cual le abrió camino para formar parte de la Cámara de Diputados y posteriormente formar una estrecha relación con el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien pronto pasó a tomar el puesto de su mentor para prepararlo para escalar en la política. Siendo estos los primeros pasos para lanzarse a la gubernatura, no sin antes contraer matrimonio con Karime, quien lo alentó desde el principio para embarcarse en semejante labor. Una vez entonces en el poder, se dice que la dichosa abundancia decretada por la mujer comenzó a hacerse presente. Declarado gobernador electo para el periodo 2010-2016, su mandato parecía prometedor, encaminado al verdadero apoyo para su gente, mostrándose comprometido y honesto con su cargo, las mentiras que siempre echan. Para entonces, por una parte, la vida le sonreía y nunca escatimaron en gastos, y cada día era más evidente el estilo de vida de lujos que llevaban. Pero por otro lado, poco a poco esa excentricidad comenzó a pasar factura. Con tanto poder, la pareja comenzó a despegar los pies del suelo. En realidad ya casi no importaba su cariño, sino que de ser pareja ahora solo parecían simples socios para seguir construyendo su imperio o seguir robando. Nada quedaba de aquella relación en la que se demostraban su afecto en público. Ahora su distanciamiento era sumamente visible ante el público. Se les notaba incómodos, como si ni siquiera se soportaran el uno al otro. Incluso las infidelidades aparecieron, siendo dos mujeres que fueron vinculadas sentimentalmente al exgobernador Xóchitl III y Corintia Cruz, ambas posteriormente acusadas de actos ilegales relacionadas a Duarte. Xóchitl, por su parte, señalada por presunto enriquecimiento ilícito inexplicable por 4 millones de pesos, aparentemente provenientes de regalos de su amante, los cuales constaron de autos, joyas, ropas de marca prestigiosas, todo bajo cargo de patrimonio público. Mientras que Corintia, ex regidora del Ayuntamiento de Jalapa, se vio envuelta en la misma situación, pero con diferencias de 3 millones de pesos, es decir, 9 en total, en inmuebles adquiridos con dinero público evidentemente. Con semejantes acciones entonces, el hombre no solo se encargó de destruir la confianza que existía con su esposa, sino que se llevaba de encuentro a los habitantes de Veracruz, que yo creo que era lo que menos le importaba, especialmente por su falta de criterio, de humanidad y de empatía. ¿Cierto o falso? El caso es que estuvo relacionado con aquella monstruosidad de sustituir medicamento para niños con cáncer por agua destilada. Y aunque se llegase a tratar de una noticia falsa o de una acusación falsa por parte de su sucesor, resulta irrefutable que los menores con dicho padecimiento no eran bien atendidos. Desgraciadamente el hospital no cuenta con medicamentos, no cuenta con sueros, no cuenta con un quirófano que digas va a entrar de emergencia y hay los aparatos. El área de oncopediatría no tiene ni siquiera clima, todo el piso está con cada niño con un ventilador que apenas y les echa aire. Y como les dice uno, los niños de onco necesitan el clima por lo mismo de su enfermedad, que sienten mucho calor. Y no lo tienen. Y si algo tan sencillo que es un simple climita no lo tienen, mucho menos tienen un medicamento. Desgraciadamente, al igual que Gael, un pequeñito de apenas 5 años, muchos niños más fallecieron de cáncer debido a que no se les brindó la atención necesaria. Por eso, cuando salió a la luz la acusación tan desgarradora, el exgobernador se ganó el odio de todo el pueblo. Él defendió su inocencia a toda costa y le benefició el comunicado que la Secretaría de Salud
publicó un mes después de las declaraciones. Por otro lado, José Narro Robles, también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien estaba a cargo de ese momento, aseguró que después de analizar 121 expedientes no se había encontrado evidencia de sustituir medicamentos por agua. No obstante, eso solo era una pequeña parte de todo su historial delictivo bajo el agua. Aunque fuera o no culpable, lejos estaba de ser un hombre honesto, en especial por la cantidad de dinero que había desaparecido a partir de su tercer año de mandato y por la inseguridad. Fue cuestión de tiempo para que se viera contra la espada y la pared. Entonces no tuvo opción que dar la cara y aparecer a merced de los cuestionamientos de Loret de Mola, siendo ese día el último en que se viera públicamente, para luego darse a la fuga, sabiendo que poco faltaba para que se desplegara una orden de aprehensión en su contra. Mientras tanto, Flavino Ríos es nombrado gobernador interino, quien asumiría ese cargo casi por 2 meses y que casi un año después estuviera siendo detenido por la Fiscalía de Veracruz por la acusación de haber colaborado en la huida de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa. Sin duda alguna, todos los pasos que Duarte dio luego de haber abandonado el set del programa estuvieron fríamente calculados, cuidados y respaldados también por su pareja Karime Macías. Su orden de arresto entonces se desplegó el 19 de octubre del año 2016, día para el que entonces ya nadie sabía sobre su paradero, por lo que tan solo 2 días después el hombre es declarado por la PGR oficialmente prófugo de la justicia. Para el 7 de noviembre, Flavino Ríos decidió dar como pista que el exgobernador había huido en helicóptero, eso sí, sin dar mucha más información a pesar de haber sido él quien colaboró para poner el plan en marcha. Desde entonces, dar con su paradero se convirtió en el objetivo más ferviente de la PGR, tanto que se ofreció una recompensa de 15 millones de pesos para quien diera razones del político. Era una persecución como de película, Duarte siempre llevando la delantera y desapareciendo justo momentos antes de que las autoridades llegaran a determinado lugar, ya que a pesar de que sí estaban recolectando pruebas, nada parecía dar la ubicación exacta de su paradero. No obstante, el territorio de búsqueda se redujo para el 18 de noviembre cuando detuvieron a un sujeto en la frontera con Guatemala. Llevaba consigo 2 pasaportes falsos con las fotografías de Duarte y su esposa, quienes se movían constantemente para evadir a la justicia. Con esas pistas más concretas, las autoridades se concentraron en vigilar llamadas y gente que estuviera vinculada al hombre. Todo parecía indicar que estaban a punto de tener una reunión familiar, pues hacía ya tiempo que el matrimonio no veía a sus hijos y bajo esa oportunidad se abrieron muy bien los ojos y los oídos para detectar cualquier anormalidad. La reunión familiar sería la que pondría fin a la búsqueda, solo bastaba conseguir a sus hijos y el asunto estaba resuelto. Así que el operativo finalmente dio resultado el 15 de abril del año 2017, cuando gracias a una fotografía tomada hacia el hotel donde estaba hospedado Duarte, no dejó ninguna duda de que efectivamente estaba tras la puerta de la habitación. En el hotel La Ribera de Atitlán, en Guatemala, fue que el exgobernador finalmente se encontró cara a cara con las autoridades. Ese día se acabó su aventura como fugitivo. Días después, su esposa y sus hijos fueron detectados huyendo hacia Londres, cosa que nadie podía evitar ya que de momento no existía orden de aprehensión en contra de la mujer, quienes hasta ahora tienen cuentas con la justicia por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y otros relacionados con la corrupción. Mientras tanto, el exgobernador recibió sentencia de 9 años de prisión, los cuales sigue cumpliendo hasta ahora, pero que sin lugar a dudas puede salir antes del año 2026 por buen comportamiento. Una sentencia obviamente muy liviana para el nivel de sus delitos. Esto considerando que también se le relacionó con un tema de una fosa clandestina donde presuntamente se lanzaban, ya sabes qué, al vacío desde un helicóptero bajo sus órdenes. Todo indica que es un caso de desaparición forzada al que se le quiere vincular, pero quedando este tema muy en el fondo, tanto como los demás restos de cuerpos que se encontraron en la fosa ubicada entre las sierras del estado de Veracruz, en una barranca de nombre La Aurora.